Y estamos en nuestro primer capítulo del podcast. Tú dices la palabra. La palabra está difícil. Sapientia Doctrinae. Sapientia Doctrinae. Sapientia, sabiduría. Doctrinae. Doctrina. No. Enseñanza. ¿Existe el libre albedrío o somos simplemente resultado de una serie de sucesiones de causa y efecto donde solo tenemos una falsa ilusión de libertad? Aquí la señorita Ana va a defender la tesis de que el libre albedrío existe aún bajo las mismas circunstancias. Las personas pueden tomar decisiones diferentes porque poseen una capacidad genuina de elección. Mientras yo voy a discutir la tesis número B. Por eso te dije. Mientras yo voy a discutir la tesis B, el libre albedrío es una ilusión. Todas nuestras decisiones están completamente determinadas por causas previas. La pregunta central de este tema es: ¿existe el libre albedrío o somos simplemente resultado de una serie de decisiones y de causas y efectos donde solo tenemos una falsa ilusión de libertad? Vamos a seguir la siguiente dinámica. Cada uno de nosotros va a tener 3 minutos. Dice, ve ahí. 3 minutos para presentar el argumento sobre sus temas. Vamos a hacer 3 sesiones de 3 minutos para presentar y luego para rebatir nuestro tema. Voy a empezar defendiendo mi tesis, que es la tesis del libre albedrío. Es una ilusión. Todas nuestras decisiones están completamente determinadas por causas previas. Puedes pasar el tiempo. Y andando. Y ese es mi tema, queridos compañeros. El libre albedrío es simplemente una gran ilusión. Y esta es la pregunta central de nuestro debate, donde vamos a estar chocando ideas para determinar si existe realmente el libre albedrío o es simplemente una ilusión en los seres humanos. Y para eso voy a defender la hipótesis de determinismo. El determinismo viene a explicar que todas las acciones que los seres humanos literalmente realizamos están determinadas por causas que llevan a acontecer efectos que son las consecuencias de los actos que tomamos en nuestro día a día. Por eso mi postura es del determinismo, que viene a explicar realmente que todo lo que hacemos está determinado y simplemente no tenemos ningún tipo de decisión sobre las decisiones que tomamos, valga la redundancia. Me queda un minuto ahí. Casi. Y para darle una entrada a este concepto de determinismo, podemos partir del concepto de determinismo. El determinismo, por definición, implica que todos los acontecimientos, incluidas nuestras acciones y decisiones, son el resultado de una cadena de causas anteriores. Desde esta perspectiva, lo que las personas sentimos y hacemos no surge de manera independiente, ya que estas están influidas por factores biológicos, psicológicos, sociales e historias que no elegimos por completo. Eso a grandes rasgos viene a decir que todas las decisiones que tomamos están influidas por factores como el lugar donde nacimos, las familias que nos crió, traumas de nuestra infancia, y todo eso viene a completar una cadena de acontecimientos que determinan las personas que somos en realidad, y por eso nada de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene ningún sentido, ya que todo está previamente determinado. Me sobró 30 segundos. Puedes empezar tu parte. Bueno, el tiempo. Y valiendo tus 3 minutos, Ana. La tesis que yo vengo a defender hoy va en contra del determinismo causal y a favor del libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de la gente de ser, en el sentido más fuerte última de al menos una de sus decisiones. O sea, que estando una persona bajo las mismas circunstancias, en el mismo momento y en el mismo lugar, tiene libertad de actuar de forma diferente. Básicamente mi defensa va alrededor de que el determinismo causal no está justificado ni por la física contemporánea ni por bases lógicas formales. Esto es un debate que data desde la antigüedad. Y ahí tenemos el debate entre Demócrito y Epicuro. Demócrito defendía que para todo cuanto ocurre,
incluidos procesos químicos, es el resultado necesario del choque de átomos en el vacío, y que los átomos se van a comportar de una forma determinada por varias circunstancias y leyes físicas. A lo cual Epicuro debatió con la teoría de la desviación de los átomos, o clinamen. A lo que se refería con esto es que los átomos, además de caer por su propio peso, tenían una leve desviación que en ese momento era una incógnita. Por lo tanto, al ser totalmente probabilística esta leve desviación que tenían los átomos, no podía determinarse el lugar exacto en el que caerían en el futuro. Y esta fue una de las primeras teorías y uno de los primeros debates históricos del determinismo versus el libre albedrío, tratando de defender que las decisiones humanas realmente tenían peso en el futuro de los seres humanos, que no todo estaba previamente determinado, sino que nuestras decisiones como materia sí importaban, o sea, analizando al ser humano como materia. Haciendo un pequeño abordaje de lo que vendría siendo el libre albedrío, que es lo que aquí mi compañera defiende, y el determinismo, que es lo que vengo a defender yo. Libre albedrío como el concepto que dice que personas que vienen de situaciones similares pueden terminar tomando decisiones distintas que lo pueden llevar a distintos lugares en la vida, mientras que el determinismo para mí simplemente vendría a decir que independientemente de tus situaciones o de lo que tú quieras hacer, realmente todo lo que vas a terminar realizando está determinado por causas previas. Y para esto simplemente no tenemos más que acudir a las leyes de la mecánica clásica. La ley de la acción y la reacción es una ley que simplemente describe que a todo proceso físico que vendría siendo una acción se le corresponde una reacción en la misma proporción y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Si extrapolamos esto a la vida de los seres humanos, podríamos definir que todas las decisiones que tomamos tienen una una causalidad que genera patrones de comportamiento, lo que lleva a lo que nos permitiría plantear que que en un final y en un determinado periodo de tiempo suficientemente largo, todas las acciones que los humanos determinamos realizando están determinadas por causas de otras acciones que ya tomamos en nuestro pasado. Por ejemplo, ese día donde te levantas y vas con mucha motivación al gimnasio, no puede ser simplemente una reacción que haya sido detonada por un video motivacional que hayas podido ver en el pasado, y eso puede estar encausado en una línea de tiempo por una afición que pudieras haber desarrollado. O sea, es un ejemplo muy burdo. Es bastante básico, pero realmente nos permite crear como un entendimiento de que toda acción que ya hemos tomado en el pasado, esta acción simplemente es el determinante mayor de las acciones que podamos desarrollar en el futuro. Podríamos plantear también simplemente que un niño que nace en el África subsahariana, donde no tiene condiciones las más mínimas, no tiene educación, no tiene salud, simplemente por estas condiciones previas que él no determinó, que son condiciones que están preestablecidas por el lugar donde él nació, por los padres que nació, de los padres que nació, situaciones que él no ha determinado. Él puede tener toda la voluntad y las ganas de poder hacer algo con su vida diferente. Puede querer ser astronauta, médico, científico, pero la realidad material nos viene a decir que su condición material de nacer en un país subdesarrollado, sin acceso a herramientas como el internet o como la educación básica, va a hacer que el destino de esta persona desgraciadamente ya esté predeterminado, y lo más probable que sea es que no pueda terminando desarrollar todo el potencial como ser humano que podría tener genéticamente, o alguna capacidad de raciocinio un poco superior, simplemente por estas condiciones materiales que ya están predeterminadas. Me sobró 17 segundos. No. Y valiente. Ahora, defendiendo el libre albedrío. Personas con las mismas circunstancias y en la misma posición pueden tomar decisiones diferentes. No estamos totalmente determinados. Por ejemplo, tú tienes poder sobre si tomar una decisión u otra independientemente de tus circunstancias. Y defendiendo esto desde una perspectiva social y humanística,
Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de dos hermanos, poniendo un ejemplo y llevándolo un poco a tierra. Dos hermanos que nacen con las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, con las mismas carencias y con las mismas virtudes naturalmente dadas por su entorno. Estos dos hermanos pueden desarrollar comportamientos, incluso reacciones psicológicas al trauma o a los acontecimientos buenos de su vida de una forma totalmente diferente, porque neuronalmente están cableados de una forma diferente. Pero si tenemos en cuenta el determinismo como una realidad totalmente objetiva, llevándolo directamente al nivel de la materia, podemos encontrar varias fisuras en su argumento lógico formal. Por ejemplo, el determinismo nos dice que si conocemos todas las variables que interfieren en un mecanismo, que interfieren en la materia, en un momento dado, con toda esa información, podemos conocer cualquier momento futuro de esa partícula o de ese objeto material. Por lo tanto, no tenemos ninguna libertad de decisión. Basado en toda esta premisa, el determinismo se contradice a sí mismo y es una fisura lógica bastante importante. Vamos a dividir esto en tres puntos fundamentales. Punto número 1. Si el naturalismo determinista es verdadero, todo estado mental, incluidas las creencias, son producto exclusivo de una cadena de causas físicas y totalmente ajenas a los seres humanos, ya que son causas puramente físicas y dadas. Punto número 2. Lógicamente, para que una creencia esté racionalmente justificada y no meramente causada, es necesario que haya sido producida, por lo menos en parte, gracias a su validez lógica, y no solo por procesos físicos ciegos, como defiende el determinismo. Punto número 3. Un sistema puramente causal y físico no se distingue por su propia naturaleza entre una secuencia de estados que respeta las leyes de la inferencia lógica. Por tanto, y la conclusión de esta teoría, si el determinismo naturalista fuese universalmente verdadero, ninguna creencia, incluida la propia creencia del determinismo, sería válidamente justificable en el sentido exigido por el punto anterior. Por lo tanto, el determinismo a nivel de lógica formal se contradice a sí mismo, porque si toda creencia es solo una causa física, una causa totalmente objetiva, la lógica en sí misma detrás de todas las creencias es también física, es también naturalmente infundada. Se acabó tu tiempo. Y ese fue mi punto número 1 en contra del determinismo. Siguiendo con parte de tu exposición, que ahí del demonio de Ballet, ¿sabes? Me robaste ahí un poco de mi pauta. Pero bueno, siguiendo con su explicación y trayendo de nuevo al punto, realmente existe un experimento científico que se podría decir de un experimento donde se toma de forma empírica, de forma empírica no, se toma de forma imaginaria. Podemos pensar la existencia de una inteligencia suprema, una inteligencia que conoce todas las variables del universo, todos los estados de la materia en el estado y la condición en la que se encuentra cada partícula. Entonces realmente podemos decir que conociendo todas las causas materiales de las que parten las acciones, podemos determinar en cualquier longitud de tiempo en el futuro, podemos determinar los resultados de cualquier proceso. Entonces, realmente el determinismo sí tiene bastante lógica gracias a ese punto. Puedes seguir tú. Te queda un minuto. No, no más hace falta. Estaba tomando un matecito. Que mis intervalos de descanso son para tomar un matecito. Ahora, partiendo de tu mismo argumento, vamos a rebatir el demonio de Laplace y la idea de que conociendo todos los puntos iniciales de cualquier estado podemos saber los puntos futuros,
Vamos a rebatir esto a partir de ciencia también, en concreto a partir de física cuántica. Hay muchas teorías de la física cuántica que hablan sobre el comportamiento de las partículas. Entre estas podemos ir específicamente, es un tema bastante complejo, pero vamos a intentar simplificarlo lo máximo posible porque, repito, ninguno de los dos somos expertos en ninguno de estos temas. Disclaimer, muy importante. Sí, muy importante. Todas las ideas que están debatidas en este tema son ideas generadas a partir de una investigación personal de cada uno sobre los temas. No somos especialistas en lo que estamos hablando. Exacto. Y es simplemente una dinámica para generar controversia. Sigue, dale. Ahora, rebatiendo esto a partir de la física cuántica. A partir de la dualidad onda-partícula que planteó Einstein nos plantea que los fotones de luz se comportan como onda-partícula dependientemente del observador. Pero a partir de ahí tenemos varias teorías bastante interesantes. Por ejemplo, una de las teorías físicas que podría estar en contra del determinismo, podría rebatir esta teoría, es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg nos dice que tenemos dos variables importantes para saber cómo se comporta una partícula: el momento o la velocidad y la posición. Lo que pasa es que mientras más cercanos estamos de saber a qué velocidad una partícula, mucho más difícil nos va a hacer conocer su posición exacta de una forma probabilística. Esto hace que sea prácticamente imposible conocer todas las variables de cualquier partícula en algún lugar del tiempo, y por lo tanto, ese demonio de Laplace es muy improbable, según la física cuántica, que realmente exista algo así, que realmente exista la posibilidad de conocer todos los estados de la materia en algún momento. Esto es uno de los puntos del determinismo que contradice la física cuántica. Ahora vamos a la parte más interesante del asunto. Hablando sobre lo que es el libre albedrío. Según los teoricistas de este tipo de conceptos, el libre albedrío es la capacidad para elegir entre diferentes causas de acciones de manera consciente y voluntaria. Ahí yo te hago una pregunta. De manera consciente y voluntaria. La parte consciente. ¿Cómo podemos determinar que un pensamiento se realiza de forma consciente cuando realmente existen bastantes lagunas sobre lo que conocemos de cómo funciona la química del cerebro que nos hace pensar? Y además, la forma voluntaria. Nosotros podemos tener la voluntad de hacer cualquier cosa, pero realmente, si nos vamos a las causas materiales, nuestro rango de posibilidades de accionar está bastante definido por condiciones materiales como el lugar donde nacimos, las condiciones de donde nacimos. Entonces, ¿cómo podría decirte que existe un libre albedrío donde las personas pueden elegir realmente lo que quieren hacer cuando las causas, otra vez me remito a este tema, las causas materiales están predeterminadas ante la existencia del individuo que se cree con la voluntad del libre albedrío para tomar una acción? Está determinado el lugar donde naciste, está determinado tus padres, posiblemente la escuela a la que estudies está determinada por el lugar donde naciste. El profesor que te va a crear tu sistema de pensamiento con el que tú voluntariamente vas a, en tu libre albedrío, tomar decisiones, está también determinado por el local donde te encuentras. Literalmente, las condiciones materiales son un factor que dicta indiscutiblemente el determinismo del curso de vida de las personas. Y a los factos me remito. Nosotros, como inmigrantes cubanos, aquí en Brasil, estamos aquí por la consecuencia de que personas que nos antecedieron, como nuestros padres, tomaron una decisión previa de salir del país. Y posiblemente, si no hubiera sido por esa causa motriz, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, que estuviéramos aquí realmente es algo que es bastante predeterminado. ¿Cómo tu física cuántica me explica eso? Es bastante explicable. Incluso teniendo las mismas circunstancias, por muchísimas razones, podríamos tener actitudes totalmente diferentes ante los mismos tipos de problemas. De hecho, en caso de que tú y yo fuéramos hermanos y nos hubiésemos criado exactamente de la misma manera, con los mismos padres y con las mismas circunstancias, como bien te dije, tú y yo no necesariamente actuaríamos de la misma forma. Y eso se ve en muchísimos casos de hermanos reales, incluso de gemelos, con un ADN bastante idéntico. ¿Cómo tú me explicas que gemelos con un ADN idéntico, crianza idéntica, familia idéntica,
idénticas circunstancias económicas y sociales tengan comportamientos totalmente diferentes, basados y rebatiendo este argumento en concreto tuyo contra el determinismo. Porque realmente que las personas hayan sido criadas de la misma forma, bajo las mismas circunstancias, es un argumento falacístico, porque ni la forma con que tus progenitores te tratan son la misma. El ambiente no toma a individuos que residen en el mismo ambiente de la misma forma. De hecho, tú y yo podemos ser hermanos y relacionarnos con el medio social, y el medio social puede tratarnos a cada uno de forma bastante distinta, y esas son causas motivacionales de nuestras acciones. Son causas distintas, porque un medio que te reciba a mí, que te reciba a ti de una forma buena y acogedora, a mí me puedes rechazar, aun cuando tú y yo seamos seres y gente que nos encontremos en el mismo medio, porque el medio no acoge a todas las personas de la misma forma. De hecho, la materia en las mismas condiciones no reacciona siempre bajo los mismos parámetros. Pero ahí no estás teniendo en cuenta algo bastante importante y que tiene que ver con el libre albedrío, que es nuestra capacidad de interpretación de los actos, que en mi opinión es lo que hace que actuemos de forma diferente bajo las mismas circunstancias. Incluso ejecutando exactamente la misma acción sobre los dos podemos interpretarla de forma totalmente diferente y en consecuencia nuestra interpretación de esta acción, valga la redundancia, actuar de forma diferente. Y asimismo, muchos seres humanos sometidos a las mismas circunstancias actúan de forma diferente porque a nivel neurológico, a nivel de temperamento y a nivel psicológico funcionan de forma totalmente diferente. Por eso en psicología, cuando se estudian reacciones a traumas, ves tantas reacciones diferentes e incluso muchas veces en sentido contrario ante mismos tipos de trauma. Por lo tanto, no somos necesariamente ni nosotros ni nuestras acciones una consecuencia lineal de lo que nos aconteció, sino de la interpretación que le damos a lo que nos aconteció. Por eso el libre albedrío lo que defiende es la independencia y interpretación de estos actos y de ese trabajo propio y personal. A los factos me remito. Las causas motivacionales de nuestros actos nunca van a ser iguales. No es un problema de interpretación. No interpretamos señales materiales de forma distinta. Simplemente es que la naturaleza lineal expansiva del universo hace que en cada acción sea generada por una causa distinta. Aunque las causas a priori que nos motiven parezcan las mismas, esas causas están matizadas por particularidades exactas a cada una de ellas. Literalmente, los vuelos de los pájaros no son repetitivos. Un pájaro, aunque vuele en la misma trayectoria, la misma velocidad, siempre no lo va a hacer de la misma forma. Y eso no quiere decir que eso le dé al pájaro el libre albedrío de la forma en la que vuela. No, simplemente el input que está provocando su reacción es diferente, por eso ocasionan respuestas diferentes, pero eso no deja de explicarse que nuestras acciones estén determinadas por las causas previas. El problema está en las causas, señores. Las causas son el problema. No lo son, el problema es lo que hacemos con las causas. No, porque las causas no son iguales para las mismas personas. Evidentemente no son iguales para las mismas personas, pero todas las personas tienen la capacidad de actuar independientemente de sus causas de una forma u otra. Si las causas no son iguales para las mismas personas, obviamente que no, las personas actúan de forma distinta, no es por libre albedrío, simplemente porque las causas que lo llevaron a tomar esa acción no son las mismas. Pero igual sigue estando predeterminado. Todo objeto lanzado al espacio va a caer por la gravedad siempre. Eso es una cosa que está predeterminada por las leyes de la física. Y eso se puede extrapolar a la vida de los seres humanos. Y me pesa, porque realmente toda mi personalidad está basada en el esfuerzo que yo le pongo al hacer las cosas. Pero desgraciadamente mi esfuerzo vale un chorizo. Todo está predeterminado por las causas que nos anteceden. Es triste, pero es la realidad. Y también dar un cierre porque yo creo que no todo está previamente determinado. ¿Y por qué la naturaleza humana, si es libre y independientemente de las leyes físicas, tenemos poder sobre nuestras decisiones e incluso hay muchas lagunas dentro de la física cuántica respecto
a que el universo esté determinado previamente. Primero, lógico formalmente, el determinismo de ser verdadero sin restricciones tendría en efecto consecuencias demoledoras para la libertad. La validez universal de su regla de interferencia sigue siendo muy contradictorio. Como bien dije antes, si todo está predeterminado, el propio argumento de determinismo está previamente determinado y no tiene detrás una causa lógica. Por lo tanto, eso hace que se contradiga a sí mismo. La física cuántica y la neurociencia experimental respaldan totalmente el determinismo universal estricto, ya que la mecánica cuántica deja abierta la cuestión del determinismo fundamental, lo cual se muestra en el comportamiento de las partículas y la dificultad que hay en probar el lugar exacto de determinadas partículas bajo determinadas condiciones. Esto es un tema muy complicado, del cual yo no entiendo bien. Es muy importante que sepa que es un tema muy complicado y que yo intento estudiar. Falacia. Les voy a explicar por qué lo que acaba de decir es una falacia. El determinismo no es un marco cerrado que explica que todo está escrito en un manual dirigido por el superior. El determinismo simplemente no es más que un marco de opciones que surgen a partir de causas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo abro una pila de agua, es que es una acción. La reacción natural, ¿cuál sería? Que salga agua o no. Pero si no sale agua, no quiere decir que hay libre albedrío y por eso no salió agua cuando debería haber salido agua, que es lo que está previamente determinado. No, porque no es un marco cerrado. El determinismo no es una ley universal donde todo está escrito en un papel lo que va a pasar milímetro a milímetro. El determinismo es un marco donde las cosas pueden suceder debido a las causas, pero hay un marco de acción posible. Todas las posibles causas están, o mejor dicho, todas las posibles consecuencias están determinadas en base a todas las posibles causas, pero hay una infinidad de causas, hay una infinidad de posibilidades. Es que ahí estamos de acuerdo, pero el determinismo causal va precisamente de que no existan esas opciones, que es en lo que yo le estoy yendo en contra y rebatiendo a nivel físico. Pero es que las opciones existen. Si hubiera libre albedrío, tú pudieras influir sobre las opciones resultantes, pero no, las opciones existen, pero es que sí y se activan en dependencia de la naturaleza de la causa, pero por eso no dejan de existir las opciones. Es que pero tú no tienes el control de cómo tú influyes sobre esas opciones, que eso es lo que vendría siendo el libre albedrío. Lógico, formalmente, en caso de existir las opciones, tú sí tienes poder sobre lo que vaya a pasar, porque si dejamos todas las opciones abiertas, cada una de tus acciones a la vez ejerce una fuerza, si vamos a hablar en términos físicos, que provocaría otros varios números de acciones. Por lo tanto, la acción futura dependería que sea esa entre todas las posibles opciones futuras de la acción que tú realizaste. Y eso es precisamente el libre albedrío. El libre albedrío lo que significa precisamente es que tu acción sí tenga como consecuencia una acción. Y ahí estamos totalmente a favor, pero entonces estás defendiendo lo mismo que yo. No, no estoy defendiendo lo mismo que tú. Simplemente estoy explicando que el determinismo no es un marco cerrado. De hecho, el determinismo responde a la naturaleza del universo. La causa primordial de la existencia del universo fue una reacción que ha desencadenado un grupo de reacciones a lo largo del tiempo que ha llevado a la formación del universo tal como lo conocemos. Pero habían millones de posibilidades, pero son posibilidades existentes que no se materializan porque las causas previas determinan la materialización de las futuras reacciones. Es un determinismo basado en las causas, pero la existencia de esas causas no anula la existencia de las múltiples posibilidades. Lo que anula la multiplicidad de las posibilidades es la ejecución de la causa. Una vez que la causa está determinada, el efecto es irrevocablemente, ¿no? ¿Cómo se dice? Es irrevocablemente determinado, pero previo a la causa, los efectos son infinitos. Pero es que para eso tendríamos que tener una causa primera. Pero es que existe una causa primera del universo. Por ejemplo, déjame hacer un... No existe una causa primera del universo. Sí, es lo que la teoría universal dice, ¿no? Sí, pero Big eso Bang, es otro debate filosófico. Big Bang, tengo una serie de eso. Vamos a poner algo en claro. Existiendo una causa primera y sabiendo todas las
razones de la causa primera, todo lo demás está determinado, ¿sí o no? Solo con esa causa. Una vez que la causa es ejecutada, todo el resto está determinado. Es que la causa, ella determina el efecto, pero previo a la causa, los efectos son infinitos, porque esa es la naturaleza del universo. La materia, ella tiene infinitas posibilidades de presentarse, pero la causalidad determina la forma en la que se presenta en el momento actual. De hecho, hay un experimento científico sobre la física cuántica que tú coges una manzana, la encierras en un cubo al vacío, sin interacción con el exterior, simplemente totalmente aislada, en una línea de tiempo lo suficientemente larga, y esa manzana va a pasar por todos los estados de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las causas son posibles, pero en un sistema fechado. Cuando abres el sistema abierto o cuando abres el sistema y algo interactúa con él, detona una causa y esa causa determina un efecto. Determinismo puro y duro. Pero es que eso no explica el determinismo, porque hay una causa y un efecto, pero en un marco de tiempo concreto. Eso no es lo mismo. Podemos equiparar el ejemplo de la manzana al momento de que tú, y es precisamente lo que yo le estoy yendo en contra, a que tú mañana hagas una acción específica y esa acción tenga una consecuencia previamente determinada. Esto es lo que yo estoy rebatiendo. Por ejemplo, ¿tú crees que esa causa inicial de la que hablamos, vamos a decir que esa causa inicial es el surgimiento del universo, por sí misma determina que a ti ahora te gusta el básquetbol? O sea, el hecho de que a ti te guste el básquet está determinado desde muchísimos años antes de que tú nacieras, desde mucho antes de tu existencia y de la existencia de todos tus ancestros. Todos han sido causas que han llevado a las consecuencias que vivimos hoy en este momento. Y ya te dije no que existía ninguna otra opción que no fuera que todo fuera exactamente como es ahora. Existen múltiples opciones, pero desde el momento en que la causa se ejecuta, la opción queda determinada. ¿Qué causa? Cualquier una. Mira, te voy a poner un ejemplo. Existen millones de opciones en nuestro ambiente ahora. Ahí hay unos audífonos. Ustedes no están viendo porque están fuera de cámara. Para ese audífono le puede ocasionar cualquier cosa. Él se encuentra en un estado donde todo es posible. Pero si yo ejecuto la acción de darle un golpe y revocablemente, la causa determinada para esa acción es que ese audífono se rompa. Pero es que eso es evidente. Y yo no estoy negando eso. Pero es que eso es determinismo. Eso no es determinismo. Eso es causa y efecto. Que es algo bastante determinismo basado en la causa y efecto. Eso no es determinismo. El determinismo explica que todo, absolutamente todo, a partir de una causa inicial totalmente no relacionada con la acción específicamente, ya está previamente dado. Lo que yo estoy rebatiendo es que cualquier causa ocurrida en cualquier momento, conociéndose todas las variables y todas las variables medibles, sobre todo, sobre ese objeto en ese momento, determinan todas las causas futuras. Yo no estoy negando la causa y efecto, que la causa y efecto es un hecho palpable. Eso es un proceso de determinismo utópico. Nadie conoce todas las causas, nadie conoce todas las condiciones de la materia existente para determinar lo que va a pasar en el futuro. Por eso te dije que el determinismo no es algo escrito en un papel. Hasta que la causa no se activa. Es que no es lo mismo causa y efecto que determinismo. Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ni siquiera filosóficamente es lo mismo causa y efecto que determinismo. Concepto de determinismo, cualquiera puede buscarlo, está en internet. Podríamos filosóficamente plantear que todo acontecimiento, incluso el pensamiento y la conducta humana, está determinado por causas previas. Por ende, nada ocurre de manera espontánea o sin explicaciones. No lo creo. En fin, solo voy a hacer el matiz de diferencia. Porque sí está relacionado el determinismo con la causa y efecto. Pero la diferencia entre determinismo y causa y efecto parte precisamente con que el determinismo no contempla el tiempo de la misma forma que causa y efecto. El determinismo se basa en el principio de causa y efecto, pero tiene en cuenta precisamente que cualquier momento determinado, teniendo en cuenta, como digo, todas las variables, determina absolutamente todo lo que pasa después.
Lógicamente, cualquier acción tiene una reacción y en eso se basa el principio de causa y efecto. Toda acción tiene una reacción determinada por una acción previa. Pero es que tiene una acción previa, que tiene otra acción previa, que está fundamentada en el inicio del universo. Bueno, te voy a hacer un mapa mental para que me entiendas. Predeterminismo, existe el libre albedrío, están todas las causas y todos los efectos posibles existentes. Pero desde el momento que hay una acción primordial, se desencadena una cadena de causa y efecto que es irrevocable. Preexistencia del universo, había libre albedrío. Una vez que ocurrió el Big Bang, todo lo que pasó después ya estaba predeterminado. Sí. Una causa llevó un efecto, ese efecto terminó otra causa que llevó otro efecto, que llevó otro efecto, otra causa, otro efecto, otra causa, otro efecto, todas previamente determinadas por su causa previa que tienen origen en una primera causa primordial. No se puede decir que había libre albedrío antes del Big Bang porque el libre albedrío es algo necesariamente atribuido a seres humanos, por cierto. No, o en todo caso, a materia viva. El libre albedrío puede ser un concepto que se le puede aplicar a la materia. La materia puede desarrollarse de cualquier... El libre albedrío, aplicar a la materia, vendría diciendo que la materia podría desarrollarse de cualquier forma. En todo caso, antes del origen del universo ni siquiera existía la materia, existía el vacío. No puedes aplicarle. Tienes razón. El libre albedrío es vacío. Ahí me metí una fumada. Pero no somos expertos. Somos un contador y una diseñadora intentando divertirse un poco. Intentando filosofar un poco. Pero sigo defendiendo que el determinismo es determinismo. No hay otra. Y yo sigo defendiendo que me caigo. Está determinado. ¿Cuál es la causa? Te estás moviendo hace media hora. ¿Cuál fue el efecto? Predeterminado. ¿Qué casi te caes? Y nuevamente, ¿tú crees que el origen del universo hace no sé cuántos miles de millones de años determina que a ti te gusta el básquet? O sea, que a ti te gusta el básquetbol porque ocurrió el Big Bang. A ti conociendo hace 2000 años la posición exacta de una materia, de un átomo y absolutamente toda su materia física, antes de que nacieran todos tus ancestros, determina que a ti te gusta el básquet hoy. Tú no has tenido ningún poder de decisión sobre las cosas que te gustan, sobre tus acciones, sobre tus principios morales, sobre absolutamente ninguna de esas cosas. Porque repito, yo no estoy negando la causa y el efecto. Yo estoy negando el hecho de que conociendo absolutamente todo respecto a algo pueda saberlo todo. Yo estoy negando que todo esté previamente determinado. Yo estoy negando que ninguna de nuestras acciones y comportamientos tenga ningún tipo de validez porque está escrito de algún modo que así va a ser mucho antes de nuestra propia existencia. Sigo pensando que el determinismo existe y es el causante de que estemos aquí hoy teniendo este debate. Y yo sigo defendiendo que el determinismo no existe. O no, yo no voy a defender que el determinismo no existe. Yo sigo pensando que no hay pruebas suficientes para afirmar de forma categórica que todas nuestras acciones, comportamientos, etcétera, están previamente determinados. Además, creo que el determinismo supone un dilema moral bastante grande. Si todo ya estaba previamente determinado, por lo tanto, no tenías ninguna otra opción que comportarte como te ibas a comportar, porque es la única opción que tenías, porque es la única posibilidad que existía, escrita mucho antes de que tomaras esa decisión. Entonces no tienes responsabilidad moral por ese acto. Y eso es un problema a nivel humano bastante serio y a nivel de cómo concebimos la moral. No, realmente no tenemos un problema filosófico porque si nos basamos en que la existencia de determinismo llevó a que esa persona quebrantara la moral de cierta forma, realmente es que si te digo que podemos cambiar las causas materiales para llevar a otro patrón de comportamiento, te estaría diciendo realmente que sí, el determinismo, siendo, sea real o sea falso, que es un debate filosófico súper grande, donde no hay ningún tipo de consenso, y esto es mucho más grande que nosotros dos. Pues sí. Siendo sincero, sí supondría una fisura moral y filosófica bastante importante. Y aún así, a favor de que nuestras acciones importantes, voy a dar un último argumento. Este argumento vamos a cerrar ya. Sí. Ya.
teniendo en cuenta incluso que existe el determinismo y tomando toda la evidencia física de que existe el determinismo, según la mecánica clásica, según la mecánica cuántica, vamos a tomar en cuenta que existe y vamos a hablar un poco de entonces responsabilidad humana por sus acciones. Imagínate que Estás planteando un dilema moral un dilema filosófico bastante complejo, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo voy a resolver y voy a poner un ejemplo lo más aterrizado que lo posible, súper sencillo y entendible. Imagínate que un científico que sabe mucho, odia mucho a una persona y quiere matarla, pero este científico no quiere matarlo él. Entonces, como este científico es cobarde y no quiere matarlo a él, conoce a otra persona que también odia a esta persona. Y dice, bueno, yo voy a utilizar a esta persona, yo voy a utilizar a Marcos para que mate a Pablito. Y así no lo tengo que matar yo, ¿sabes? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que la única posibilidad de Marcos sea matar a Pablito. Yo le voy a integrar un chip en el cerebro a Marcos. Ese chip va a funcionar de tal forma que en caso de que a Marcos se arrepienta de matar a Pablito en el último momento, ese chip se activa y no tengo otra opción que no sea matar a Pablito. En resumen, y con todo este ejemplo, Marcos no tenía otra posibilidad de matar a Pablito, porque si Marcos finalmente se arrepentía, el chip se iba a activar y iba a terminar matando a Pablito de todas formas, ¿no? Sí. Ahora, si este chip nunca tuvo que activarse y Marcos mató a Pablito, porque nunca hubo una posibilidad de arrepentimiento, tiene responsabilidad moral para todos, la tendría, ¿no? Porque él decidió libremente matar a Pablito. El chip nunca tuvo necesidad de activarse, porque él nunca tuvo arrepentimiento. Este es un ejemplo bastante básico, bastante básico, ¿sabes? Es una forma un poco sencilla de explicar un dilema filosófico. En mi defensa voy a decir que realmente hay un dilema moral con el determinismo muy fuerte. Realmente es una parte por la que el determinismo juega mucho, porque eximir por causa del determinismo y eximir la responsabilidad moral de las cosas que los humanos hacemos realmente sería algo bastante jodido. Entonces ahí tengo razón. Pero aún así, vive el determinismo. ¿Una película, un libro, algún material que recomendar? Hablando sobre este tema y hablando sobre todas las posibilidades, voy a recomendar una película hiper rarita, pues yo no tengo gusto. Muy raro. Poquitico. Sí, muy raro. Especiales, pero es película, o sea, y a mucha gente no le gustó y tiene muy mala crítica. Y es Mr. Nobody, protagonizado por Jared Leto, y va precisamente de todas esas oportunidades a lo largo de la vida y cómo nos comportamos, pudiendo tomar diferentes decisiones en algún momento, con el que hubiera pasado si hubiera hecho esto. Y me parece también a nivel filosófico muy interesante. Bueno, yo para cerrar les voy a recomendar dos películas de Keanu Reeves. Primero, La Madre. Realmente es una película que habla sobre estos temas en un mundo postmodernidad, cyberpunk, todo distorsionado, y plantea buenos conflictos filosóficos hablando de esto. Y la segunda es Constantine. Otra película de Keanu Reeves, es una película donde hay un ser humano que está más allá del libre albedrío, ya que este ser humano tiene un pacto con el diablo y un pacto con Dios a la misma vez. Dos figuras que cuando se habla del libre albedrío, no hablamos de la religión realmente, hablando del libre albedrío, pero bueno, hablamos de causas naturales, no hablamos de filosofía, no hablamos de religión, dejamos esa parte un poquito de lado de ahí, pero realmente Matrix y Constantine. Mira, voy a ver Constantine. Constantine está muy bueno. Un tipo que está realmente más allá del determinismo y del albedrío. Me he caído como 10 veces casi en este Sí. Y así terminamos el primer capítulo de este podcast de debate de Serpenteado Trinidad. El primer debate fue libre albedrío y determinismo. Ella defendió la tesis de que el libre albedrío existe. Yo sigo diciendo que el libre albedrío no existe en la religión. El determinismo sí, y el albedrío no. ¿Para qué necesita el ser humano poder de decisión y responsabilidad? Si lo que ha hecho hasta ahora es nada, todo lo ha destruido. Entonces, determinismo, ya, se solucionan los problemas todos, se arregla solo. Pequeña pausa para baño. Y bueno, ya aquí termina el primer capítulo. Esperen el segundo capítulo de Libertad de Determinismo.
estar muy bueno. Le vamos a dar una encuesta para que ustedes digan quién ganó. Chao. Sí, que encuesta para ver quién. Sí, encuesta para ver quién